Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Y vamos a leer del versículos 1 al versículo 6 y entraremos en una palabra de oración. Salmo 23, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, gracias por esta tarde que nos regalas. Una tarde para recordar que tú eres el gran pastor, el príncipe de los pastores, el que pastorea a Israel, el que pastorea tus ovejas escogidas desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a recordar que la vida de las ovejas no dependen de ellas, sino de su pastor. Como dice el Salmo, guíanos por esos pastos delicados y esas aguas de reposo. Recuérdanos que tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Aun cuando estemos en valle de sombra de muerte, recuérdanos que conocemos tu carácter inmutable. Recuérdanos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días en nuestra vida para aquellos que te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras del Salmo 23 son una de las palabras más tiernas y consoladoras de toda la Biblia para el creyente. Esas son las palabras que infunden aliento, restauran el alma, le dan seguridad y confianza al creyente. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que quiero que noten aquí es que el pastor al que se refiere David, este pastor es Jehová, es Dios mismo. David describe a Dios como a Dios mismo como su pastor que cuida de él diligentemente, tiernamente y amorosamente, como si fuera una oveja de su rebaño. Lo que significaba ser pastor era algo que David entendía muy bien. Pues él pastoreaba a las ovejas de su padre antes de ser ungido como rey de Israel. Primera de Samuel 16, versículo 11 dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que pacienta las ovejas o que pastorea las ovejas. Fue el pastor y rey de Israel, David, quien escribió sobre el gran pastor y rey de Israel, Jehová mismo, Dios mismo. Salmo 23, versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
La imagen de pastor es una donde las ovejas tienen total dependencia de él. Un pastor en los tiempos antiguos vivía 24 horas al día y 7 días a la semana con sus ovejas. Era un trabajo de tiempo completo. Era tal el trabajo de cuidar tras las ovejas que era algo que usualmente se le dejaba al más joven de la familia, como David, quien llegó a ser pastor en su hogar. El pastor era encargado de liderar a las ovejas por el camino correcto. El pastor debía de proteger a sus ovejas de los peligros y las bestias del campo. Y el pastor era encargado de la alimentación de su rebaño. Así como un pastor guía a sus ovejas, este salmo nos recuerda que Dios mismo guía a los creyentes, los protege, los alimenta, los defiende del mal y al igual que las ovejas somos totalmente dependientes de él. Jehová es mi pastor. Jehová, quien se le apareció a Moisés en la zarza que ardía, él mismo es nuestro pastor. El gran yo soy de la Biblia es nuestro pastor. El único autosuficiente es nuestro pastor. El que es ayer, hoy y para siempre es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Dios mismo es descrito como el pastor, proveedor, protector y quien guía a su pueblo escogido por gracia. Por eso el patriarca Jacobo, antes de morir, dándole la bendición a su hijo José, pudo decir en Génesis 48, versículo 15, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Qué increíble. Dios había cuidado de Jacobo como un pastor a una oveja desde el día que nació hasta el día que murió. Y esto es algo que todo verdadero creyente experimentará. El cuidado pastoral de Dios mismo. El cuidado pastoral en toda nuestra vida. Desde el principio de nuestra vida y antes del principio de nuestra vida. Y hasta la eternidad futura. Salmo 80, versículo 1 dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José. En una profecía mesiánica, Jesús mismo es descrito como un pastor tierno, quien carga a sus ovejas en su brazo y en su pecho. Isaías 40, versículo 11 dice, como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Y en Miqueas hay una profecía mesiánica de el Mesías, el rey ungido, que también sería un pastor, el rey pastor. Miqueas 5, versículo 4 de la Biblia de las Américas dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Usualmente la imagen de pastor en el mundo antiguo estaba ligada a ser un rey en las naciones. Los reyes de esos tiempos se consideraban a sí mismos como pastores de la nación que lideraban. Aún David, quien escribió este salmo, fue ungido como rey mientras él apacentaba las ovejas de su padre. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo se identifica como el pastor que estaba profetizado que vendría. El pastor que también era el rey de los judíos. El cumplimiento del David mayor. Juan 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este hermoso Salmo 23 que muchos cristianos a través de la historia se han memorizado es uno que finalmente apunta a Jesús como el buen pastor. Jesús mismo dijo que los salmos hablaban de él en Lucas 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y luego dice, y en los salmos. La Biblia dice que
Jesús conoce aquellas ovejas que Dios el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo. Juan 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús no es cualquier pastor, Jesús es el gran pastor. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesús es el príncipe de los pastores. 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. En comparación como Jesús con Jesús como el buen pastor, los creyentes somos descritos en la Biblia como ovejas que una vez estuvimos perdidas, descarriadas, hasta que un día escuchamos y respondimos a la voz de nuestro pastor por medio de la predicación del Evangelio. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y para los que están escuchando este sermón, les quiero aclarar una cosa. Jesús no es el pastor de todos los que escuchan este sermón. Y tal vez no sea el tuyo. Jesús no es el pastor de todo el mundo. Jesús es solamente y exclusivamente pastor de un grupo escogido de personas, un grupo selecto por gracia y no por obras humanas. Jesús solamente es pastor de un grupo de ovejas predestinadas desde antes de la fundación del mundo. La pregunta ¿es Jesús tu pastor? A los religiosos de tu tiempo que no creían en él, en Jesús, y no se arrepentían de sus pecados, Jesús les dijo en Juan 10:26, pero vosotros no creéis. ¿Cuál era la razón que estos hombres no creían? Y él dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Alguien que no cree porque no es una de las ovejas escogidas por el buen pastor. No es una de las ovejas escogidas por el buen Jesús. ¿Cómo puedes saber si eres una de las ovejas de Dios? ¿Cómo puedes saber si tendrás vida eterna en vez de una condenación eterna en el infierno por tu pecado? Juan 10:27 nos responde esa pregunta. Dice, mis ovejas, hablando Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como dice el texto, solamente las ovejas escuchan su voz. ¿Cómo escuchamos la voz? Por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando alguien escucha el Evangelio y responde al Evangelio, ellos están escuchando y están siguiendo a Jesús y Él les da vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que creer para ser salvo? Isaías 53, versículo 6. El profeta Isaías nos lo dice. Dice, versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada una cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para tener vida eterna tienes que creer que el buen pastor, el buen Jesús murió por tus pecados y que en la cruz cargó tu pecado para reconciliarte con Dios, un Dios santo. Cree que esta salvación es solo por gracia, por la gracia de Dios y solo por medio de Cristo, y síguelo y Él te dará vida eterna. Entonces podrás con certeza decir que Dios es tu pastor, como David. Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque David estaba consciente de que Dios mismo era su pastor. Él podía decir con certeza que no tenía necesidad de nada más, pues él entendía que Dios es la fuente de
todo bien, la fuente de toda bendición. Y si Dios mismo era su pastor, él podía estar satisfecho en Dios cualquiera que fuera su situación y su necesidad. ¿Te encuentras satisfecho en Dios? ¿O buscas que tus circunstancias cambien para poder encontrar contentamiento? David entendía que si Dios era su pastor, él podía estar en contentamiento y siempre decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Puedes decir esto con David en este momento? Que nada te faltará porque confías en el cuidado pastoral de Dios mismo. ¿Puedes decir esto porque confías que Dios suplirá todo lo que necesitas? El texto no dice que te dará todo lo que quieres, pero sí te dice que nos dará todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo era otro hombre que podía decir, nada me faltará, pero en otras palabras, Filipenses 4:11 dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Has aprendido a tener contentamiento en cualquiera que sea tu situación? Puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estos hombres de la Biblia podían decir esto porque sabían que Dios los amaba con un cuidado pastoral y que su bienestar dependía totalmente del carácter inmutable de Dios, quien deseaba su bien. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el resto del salmo es una descripción de cómo Dios en su benignidad cuidaba de David como una oveja y cómo le proveía para sus necesidades. Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David mismo, siendo un pastor antes de llegar al trono de Israel, conocía muy bien cómo las ovejas debían ser alimentadas. Él entendía que un buen pastor guiaba a sus ovejas a buenos pastos y aguas para alimentarse, recostarse y tener recreación. Por lo tanto, él sabía que Dios como su pastor, como el buen pastor, de la misma manera lo dirigiría a él y a su vida de esta manera. Si tienen sus Biblias y me pueden acompañar, Apocalipsis 7, versículo 17. Apocalipsis 7, versículo 17. Y quiero que miren cómo la Biblia describe a Jesús. Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono, Jesús es referido como el cordero que está en medio del trono. Y noten que este cordero está en medio del trono. O sea que es un cordero y es también a la misma vez un rey. Y no solamente eso, dice, porque el cordero que está en medio del trono, el cordero que es un rey, los pastoreará. Es un cordero, es un rey y es un pastor y los guiará a las fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo es presentado como el cordero quien quita el pecado del mundo. Es presentado como un rey que está en medio del trono, pero también como un pastor porque apacienta a los creyentes. Y déjenles digo que Dios conoce la condición individual de cada una de sus ovejas y sabe cuándo guiarlas a los pastos delicados para que se recuesten, se alimenten, para que descansen y hacia las aguas de reposo para que se refresquen. Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El bienestar de las ovejas no dependía de la habilidad de ellas para encontrar un lugar de reposo o para alimentarse. El bienestar de las ovejas dependía completamente de la habilidad del pastor para dirigirlas hacia los lugares de reposo para que ellas pudieran alimentarse. De igual manera, nuestro bienestar como creyentes no depende de nosotros. Nuestro bienestar como creyentes
Primordialmente depende del príncipe de los pastores. Nuestro bienestar depende de aquel pastor quien deja a 99 ovejas para ir por aquella que se perdió. Lucas 15, versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nuestro bien como creyentes totalmente depende del buen pastor. Jesús mismo dijo que encontraríamos descanso espiritual en el Mateo 11:28. Digo, venid a mí todos los que estáis trabajados y afligidos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús también dijo que Él nos proveería nuestro alimento espiritual. Juan 6, versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en nuestro texto, las ilustraciones de los delicados pastos y las aguas de reposo representan un descanso espiritual en gran abundancia. Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En las escrituras, alimentar a las ovejas es algo que Dios hace también por medio de los pastores de la iglesia local. Por eso Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas en Juan 21, versículo 16. Y en primera de Pedro 5:2, el apóstol Pedro hablándole a los pastores les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así que podríamos decir que Dios muchas veces pastorea a sus ovejas por medio de los pastores de la iglesia local. Los pastos y el agua, que son la comida de las ovejas, refleja la comida de la palabra de Dios. La Biblia muchas veces es descrita como un alimento espiritual en las escrituras. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y la forma que Dios, quien es el gran pastor, alimenta a sus ovejas, alimenta a los creyentes por medio de los pastores de la iglesia local, es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando escuchas la predicación de la palabra de Dios, te estás escuchando la voz de Jesús siempre y cuando ésta sincronice con el significado que quiso promover el autor original. Cuando escuchas la palabra de Dios, te estás alimentando de esos delicados pastos y estás probando las aguas de reposo que fluyen del Evangelio de Cristo. Ya vimos que Dios es nuestro pastor y nos alimenta espiritualmente. Ahora veremos cómo Dios, como pastor, restaura nuestras almas. Salmo 23, versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La Biblia de las Américas dice, Él restaura, que significa renueva las fuerzas de mi alma, me guía por los senderos de justicia, por amor de su nombre. Un hombre llamado Philip Keller, quien fue un pastor de ovejas, no de una iglesia, sino específicamente aquí hablando de ovejas, explica el Salmo 23 en su libro, en un libro que él escribió. Y dice que esto de restaurar a una oveja se refiere a cuando una oveja se recuesta para descansar en el piso. Y debido a la compostura de la oveja y la posición en la que se encuentra, esto causa que muchas veces la oveja no se pueda levantar y ella en desesperación
con gran temor empieza a patalear para sobrevivir. Y en esta posición que se encuentra la oveja descansando y se da cuenta que no puede pararse una vez más y cuando empieza a patalear en desesperación, en esta posición se le empieza a cortar la circulación de las piernas. Y solo es un par de horas, dice este hombre que era pastor de ovejas, solo faltan un par de horas para que esta oveja muera. Y el único que puede restaurar a esta oveja en esta situación no es ella misma, sino su pastor. Y lo que David está diciendo es que nosotros como creyentes a veces somos como esa oveja que no podemos levantarnos, que se le ha cortado su circulación espiritual y en nuestras vidas espirituales. Y nuestra restauración espiritual depende totalmente de nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 3, Salmo 23 de la Biblia de las Américas dice, Él restaurará, o nuestra versión, Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando nuestra alma como creyentes está caída, cuando nos encontramos sin fuerza, cuando nos encontramos sin gozo, cuando nos encontramos débiles, cuando nos encontramos pataleando en desesperación como esas ovejas, sin poder poner nuestros pies sobre el piso, y estamos a horas de perder nuestra circulación espiritual, y nada nos puede salvar sino el buen pastor. Jehová es nuestro pastor que restaura nuestras almas. Nuestras vidas como ovejas dependen completamente del buen pastor. Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es quien restaura nuestras almas. Por eso la palabra de Dios que se asimila a Dios mismo, porque procede de él, dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte o que restaura el alma. David, después de haber pecado contra Dios, él oró que le restaurara su gozo de la salvación. Salmo 51, versículo 12 de la Biblia de las Américas dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Los israelitas en los salmos oraban que Dios restaurara a Israel. Salmo 60, versículo 1. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado. Restáuranos, oh Dios. Salmo 80, versículo 3. Oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 85, versículo 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y el profeta Isaías dijo que Dios restauraría y renovaría las fuerzas de los suyos. Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estamos como ovejas turbadas y nuestra circulación espiritual ha cesado, nuestra restauración del alma depende totalmente en nuestro pastor. Salmo 23, versículo 3. Confortará o restaurará mi alma, me guiará por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios no solamente restaura las fuerzas del creyente, sino que nos guía por los senderos de justicia, nos guía por los caminos que debemos de recorrer, por el camino correcto, por el camino de la justicia, por el camino de que le agrada a Él, el camino que le glorifica a Él, el camino que también es para nuestro bien. Mis hermanos, por el carácter inmutable de Dios, tú puedes tener completa certeza que Dios te guiará por esta vida por el buen camino. Tú puedes estar completamente seguro de que Dios encaminará todo en tu vida para su gloria y para tu bien. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no quiere decir que tu vida será fácil. Esto no quiere decir que no tendrás problemas en tu vida. Esto no quiere decir que no sufrirás. Esto quiere decir que al final de tus días, como Jacob en su cama de muerte, cuando tú estés en tu cama de muerte y mires un repaso de tu vida, podrás decir, todos estos días Jehová me ha pastoreado.
por las sendas de justicia. Y aun cuando pensabas que Dios te había abandonado, cuando pensabas que no estaba ahí, cuando pensabas que no podías ver la mano de Dios en tu vida, podrás orar como el salmista en el Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. El salmista pensaba que Dios no estaba ahí. Y por eso dice, tan torpe era yo, porque él siempre, el buen pastor, siempre estuvo ahí. Dice, era como una bestia por su ignorancia. Con todo eso, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Una fotografía de gran intimidad y relación amorosa. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Pero ¿por qué Dios haría todas estas cosas tan maravillosas a ovejas que no le pueden ofrecer mucho? Y la respuesta es que no se trata primordialmente de nosotros. Se trata primordialmente sobre Él, sobre su gloria, su reputación, su nombre. Salmo 23, versículo 3. Confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Ves, mi hermano? Si Dios fuera a fallar en tu salvación, Él mancharía su propio nombre, Él mancharía su reputación y su gloria. Por lo tanto, es imposible que falle tu salvación. Cuando el pueblo de Israel había pecado grandemente en contra de Jehová, haciendo un becerro de oro, Dios estaba airado y quería destruirlos. Y Moisés oró en Éxodo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlo de sobre la faz, raerlos de sobre la faz de la tierra. Y Dios escuchó la oración de Moisés y no destruyó a los israelitas, porque mancharía su reputación, mancharía su gloria, mancharía su nombre. ¿Puedes verlo, hermano? La salvación no se trata de ti. La salvación se trata de su nombre, su gloria, su reputación. Y por lo tanto puedes estar seguro que tu salvación no fallará, que Él te guiará por las senderas de justicia, por amor de su nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Es para la alabanza de su gloria. Y en Romanos, Pablo pudo decir que él predicaba el evangelio primordialmente por amor de su nombre. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ya vimos que Jehová alimentará espiritualmente a sus ovejas y les dará reposo espiritual. Ya vimos que Jehová, como nuestro pastor, restaurará nuestras almas cuando estamos como esas ovejas caídas y perdiendo la circulación. Solamente Él nos puede salvar y solamente Él puede intervenir y levantarnos y restaurar nuestras almas. Ya vimos que Jehová, como nuestro pastor, nos guiará por el camino que predestinó para su gloria y nuestro bien, trazado desde antes de que naciéramos, cuando nacimos, cuando muramos y hasta la gloria. Y todo lo hará por amor a su nombre. Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma.
o restaurará mi alma, me guiará por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ahora veremos que al tener a Jehová como nuestro pastor, podemos tener seguridad aún en tiempos oscuros. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí la fotografía ha cambiado. Aquí la fotografía de los pastos delicados. La fotografía de los pastos delicados, del alimento espiritual que da reposo y las aguas de reposo que nos refrescan, han cambiado a un valle de sombra de muerte. Ahora David nos habla de otro aspecto de tener a Jehová como nuestro pastor, la seguridad en los tiempos oscuros. Seguridad en tiempos donde los pastos no parecen a los ojos de las ovejas verdes y las aguas no parecen aguas de reposo. Aún durante esos tiempos donde la sombra de muerte acechaba a las ovejas cuando pasaban por un valle oscuro. Aún en ese tiempo la oveja no temía porque su pastor estaba con ella aún en esa oscuridad. No había alguien que había experimentado esta seguridad de primera mano que el rey David, cuando Saúl lo buscaba, el rey Saúl lo buscaba para quitarle la vida por envidia. David, sin haber cometido mal alguno, era perseguido ferozmente por el rey Saúl, quien no le podía ver con buenos ojos. Al punto que hubo un tiempo que David vivió entre los enemigos de Israel para salvar su vida y otro tiempo que moró en cuevas. Pero en todo ese tiempo él estaba bajo el cuidado pastoral de Jehová mismo. Y aun cuando David humanamente estaba atrapado y rodeado por sus enemigos, él lograba escapar porque Dios mismo lo guiaba y Dios mismo lo cuidaba. Y esta es una realidad para todo creyente. No importa la situación oscura en la que te puedas encontrar, puedes confiar que el buen pastor está contigo de día y de noche y él te cuidará. Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. No en este mundo, no a una persona de este mundo. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos arriba, a los cielos, más allá de los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo el mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nadie te puede tocar sin que Dios primero lo permita. Y si Dios lo permite, es para su gloria y para tu propio bien. Pero todo creyente puede tener una confianza inmovible y una seguridad plena que aún en los tiempos que, como esa oveja, cruce por ese valle oscuro, muy oscuro, un valle de sombra de muerte, que el buen pastor está a nuestro lado. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La razón por la cual podemos estar confiados cuando caminamos por los valles oscuros es porque conocemos quién va a nuestro lado. Conocemos que el carácter inmutable de Dios, conocemos los atributos de Dios, quien está con nosotros y dirige nuestra vida, guía nuestra vida.
Cuando aquí en el versículo 4, Salmo 23, versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se refiere a las herramientas que usaban a los pastores para guiar a las ovejas, pero también las usaban para protegerlas de los animales salvajes. En la Biblia a veces la terminología de bestias salvajes se utilizaba para describir también a personas humanas, a enemigos, como Pablo lo menciona en 1 Corintios 15:32, para referirse a la oposición humana que encontró en Éfeso. Y ciertamente David, cuando escribe este salmo sobre la vara y el callado para guiar y defender las ovejas, seguramente él estaba pensando en su pasado cuando fue pastor él mismo y tuvo que defender y guiar las ovejas, defenderlas de las bestias, de los peligros del campo. Primera de Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. David tuvo que salvar muchas veces a las ovejas de las manos de los osos, de los leones. Y cuando era tomada una oveja, él iba y la rescataba. Y luego dice, y si se levantaba contra mí, la bestia del campo, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Esta es una experiencia que David tuvo, y lo que está diciendo es que de la misma manera Dios con su vara y su callado nos guía en esos tiempos oscuros y a la misma vez nos protege de las bestias, de los peligros que podemos encontrar, aún de los enemigos y los huestes de las tinieblas que no podemos ver. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista estaba plenamente confiado que cuando él estaba pasando por los valles oscuros de la vida, Dios lo estaba guiando como un pastor con su oveja y su callado, y su vara y su callado para que no se desviaran. Con esas mismas herramientas lo protegía del peligro. Como dice el Salmo 46, versículo 1, sobre la confianza de este salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque el mundo se acabe y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 3, versículo 6 dice el salmista, no temeré a 10 millares de gentes que se pusieron sitio contra mí. Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en nuestro pasaje, en la ilustración del pastor y la oveja, David dice, Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya vimos que Jehová, nuestro pastor, nos alimenta espiritualmente. Ya vimos que cuando nuestra alma está caída, Él nos restaura. Ya vimos que Jehová, nuestro pastor, nos guiará por el camino que predestinó para su gloria y nuestro bien. Vimos que todo lo hace por amor de su nombre. Y vimos que cuando se acaban los pastos verdes y delicados y entramos a un valle oscuro de sombra de muerte, podemos aún en ese tiempo estar seguros que Dios no ha cambiado, que Él sigue siendo el buen pastor y podemos confiar en su carácter inmutable, que Él está con nosotros, guiándonos por los caminos correctos con su vara y su callado. Ahora veremos la provisión de Jehová como pastor. Salmo 23, versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En este pasaje muchos estudiosos piensan que
Se acabó la imagen de Jehová como pastor y que ahora está dando otra imagen. Una imagen donde Jehová es alguien que atiende a un invitado en su casa o su hogar. Yo creo que por el contexto, que continúa hablando de Jehová como pastor, pero ahora simplemente él está enfocándose de otro ángulo sobre este pastor. Él está examinando otro ángulo del carácter del buen pastor. Y lo hace por esta imagen donde Dios está atendiendo a un invitado ah, en su casa. Tiene un huésped y lo está atendiendo. En esos tiempos, el que tenía un invitado en su casa era responsable por el bienestar de su invitado, su huésped. Por eso aquí Dios sienta a David en una mesa y cuida de él aún en la presencia de sus enemigos. Y una vez más se resalta la completa dependencia del creyente en la provisión de Dios para su protección y para su bendición espiritual. Salmo 23, versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En esta escena vemos una provisión abundante de Dios contrastada con un tiempo de persecución de los enemigos de David. Es decir, está David en persecución y a la misma vez está una imagen donde Dios está proveyendo durante esa persecución en gran abundancia. David está siendo perseguido y estaba en peligro por sus enemigos y a la misma vez una bella imagen que en esos tiempos de incertidumbre, tal vez cuando huía del rey Saúl o de otros enemigos, cuando estaba rodeado y se encontraba en un valle de sombra de muerte. En ese mismo instante vemos otra imagen. Vemos la imagen de Dios como un proveedor. En medio de la tribulación y en medio de la persecución, Jehová saca una mesa y sienta a David. Jehová pone un banquete en una mesa. Están sus enemigos y es como si ellos pudieran ver a David. Están persiguiéndole y en medio de la persecución, en medio de la tribulación, no han salido de la persecución, no ha salido de la tribulación y en medio de esa escena, Jehová saca una mesa y hace que sus enemigos la miren y lo sienta a él y le da un banquete espiritual para que ellos miren la bendición que él puede proveer para los suyos. Una provisión abundante en medio de la valle de sombra de muerte. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero Dios no solamente prepara una mesa para David delante de sus enemigos, sino que lo ungió su cabeza con aceite, al punto de que su copa estaba rebosando, estaba derramándose. El ungir con aceite estaba asociado con la bendición de Dios. Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegrías, más que a tus compañeros. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Salmo 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Y en el Salmo 133, versículo 2 dice, es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Un aceite que se derrama como bendición, una
bella imagen poética de cómo Dios bendice aún delante de los enemigos. En los tiempos de antes, los invitados a una fiesta, a una casa, eran ungidos con aceite en el momento que ellos entraban al lugar que eran invitados. Por eso Jesús, cuando fue invitado a comer a la casa de un fariseo en Lucas 7:45, dijo, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y luego dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Solo que en nuestro pasaje no somos nosotros los que estamos ungiendo a Jesús. Es Jehová quien está ungiendo la copa de David y la cabeza de David. Y su copa está rebosando, está derramando una bendición en abundancia que la copa empieza a salir, empieza a sobreabundar. Jesús mismo habló de una vida en abundancia, una vida espiritual en gran abundancia para sus ovejas. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les pregunto, cuando estás en presencia delante de tus enemigos, ¿estás consciente de que Dios te ha preparado mesa delante de ellos? ¿Estás consciente que la bendición de Dios está sobre ti como aceite? Meditas en que aún en estos tiempos difíciles, en la valle de sombra de muerte, que tu copa está llena y está rebosando, está derramándose por lo mucho que Dios te bendice. Dios nos provee una abundancia más allá de la que imaginamos. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la gran generosidad de Dios, de la generosidad abundante de Dios, dice en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Jehová es un pastor que provee en gran abundancia en todo tiempo. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya vimos que Jehová como nuestro pastor nos alimenta espiritualmente. Ya vimos que como nuestro pastor restaura nuestras almas cuando estamos caídos. Ya vimos que Jehová como nuestro pastor nos guiará por las sendas de justicia. Vimos que todo lo hace por amor de su nombre. Y vimos que cuando se acaban los pastos verdes y entramos a los valles oscuros, a los valles de sombra de muerte, que Él está aún con nosotros, dirigiéndonos con su vara y su callado, protegiéndonos de los enemigos. Y vimos la provisión generosa y abundante de Dios ilustrada en un aceite que se derrama sobre la cabeza de David y en una copa que está rebosando, se está derramando de la gran abundancia, la gran bendición de Dios, mientras que Dios ha puesto una mesa en medio de la persecución para tener un gran banquete espiritual. Y finalmente veremos la conclusión de David al contemplar a Jehová como pastor. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al considerar el cuidado pastoral de Dios en su vida, David solo pudo decir que la misericordia, el queset de Dios, este amor leal de Dios, este amor inmerecido hacia pecadores, hacia ovejas que han sido redimidas por gracia, este amor de pacto lo seguirán todos los días de su vida. Y esta misma verdad lo llevaba a David a desear morar en la casa de Dios, en el templo, por largos días. Y de igual manera nosotros podemos decir el día de hoy que por el pastor, Rey, Cordero Jesús, quien fue
molado en el Calvario, que por quien Él es y lo que hizo por nosotros en esa cruz, podemos decir como David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta verdad nos debería llevar a desear estar en la casa de Jehová por largos días. Jehová es mi pastor, nada me faltará.